¿Venís conmigo, bebé? Estoy grabando la clase. ¿Estás grabando aquí? Fuera. Bueno, este es el código QR de la clase de esta semana, para que ustedes eventualmente, si quieren, se lo bajen a su celular y tengan la clase de esta semana. Si no, siempre les recuerdo que si googlean mi nombre, entran al blog, y en el blog está todo el material que les voy a pasar, toda la bibliografía que les voy a pasar, sin restricción. Acá tienen el código QR para una simple cuestión de comodidad. Bueno, en cuanto a la bibliografía recomendada para esta clase, este es el texto de fisiología cardíaca que les recomiendo puedan escanear. Está en PDF, no hace falta que compren el libro, tienen toda la información aquí. Bien, lo primero que vamos a recordar todos juntos son las dinámicas de la fisiología de la contracción muscular, y vamos hoy también a completar, de ser posible con el tiempo que tenemos disponible, las propiedades cardíacas. Lo que hay que recordar es que hay diferentes tipos de músculo. Hay músculos esqueléticos, cuya característica es la de tener núcleos excéntricos en estrías, y con células completamente separadas. Hay músculos lisos, que básicamente son los vasculares, los uterinos, la vesícula, la vejiga, que si bien tienen núcleos centrales, no tienen estrías. Y después está el músculo cardíaco, que tiene como característica central la de ser un sincicio fisiológico. ¿Qué es ser un sincicio fisiológico? Es ser un conjunto de células que actúan fisiológicamente en masa, todos juntos actúan fisiológicamente, desde el punto de vista eléctrico se mueven como una unidad, pero a pesar de todo esto, existe todavía una individualidad entre células que hace que cada célula por separada cumpla con sus objetivos biológicos. Los tipos de fibra muscular los tenemos tipo 1, músculo rojo, con respuesta lenta. Básicamente tienen el metabolismo de calcio bastante más lento, y este es el músculo cardíaco. Alta capacidad oxidativa, alta resistencia al trabajo. Tipo 2, músculo blanco, son muy rápidos, de alta capacidad de bombeo de calcio, gran diámetro y capacidad oxidativa, y básicamente estos son los músculos del sistema locomotor. Si nosotros hacemos un corte de un haz muscular, nosotros llegamos a este complejo actomiocínico, que es el que vamos a empezar a evaluar. En cuanto al músculo, simplemente está dividido en miofibrillas. Estas miofibrillas básicamente conforman lo que nosotros vamos a denominar retículo sarcomérico, y entonces vamos a tratar de comprender cuál es la fisiología de este tejido, porque es la base, es un fundamento esencial de nuestro trabajo como cardiólogos. Este es un músculo cardíaco en una sección de corte. Vemos que los núcleos están localizados en el centro de cada fibra, y hay una variación en el tamaño de la fibra muscular entre músculo y músculo. Estos son los núcleos, ¿sí? Esto es un corte miofibrilar de un músculo papilar. La despolarización al músculo cardíaco llega a través de algunos túbulos que se denominan túbulos en T, que llevan los cambios de polaridad de membrana que vamos a estudiar más tarde, induciendo o acercando hasta lo más profundo del sarcómero, al retículo sarcoplásmico, los cambios de polaridad eléctrica, y esto van a permitir la fisiología del calcio que nosotros vamos a analizar en un rato. Básicamente los músculos tienen bandas de contracción que se denominan bandas Z, y la actina básicamente es arrastrada por la miosina, pudiendo generar entonces el acortamiento de las bandas Z
y el acortamiento muscular. En cuanto a la constitución del músculo, los sarcómeros están limitados por dos líneas Z. Hay filamentos de miosina en el centro del sarcómero, entre 150 y 360 moléculas de miosina. Hay cadenas pesadas, fibrilares, hay cadenas livianas o cadenas de miosina. La actina está formada 6 moléculas de actina globular anclada en un filamento tropomiosínico e intercaladas a una molécula de troponina. Tienen 3 subunidades, I, C y T, que ya vamos a ver cómo funciona. Aquí tenemos a la miosina, que básicamente atrae a la actina sobre sí, generando la contracción muscular. Los cambios sarcoméricos son el acortamiento de la línea Z y estos conforman la histología de la contracción muscular. Este es un músculo cardíaco, un corazón aislado, ¿sí? Estimulado por un marcapasos, y aquí vemos, como vamos a ver la clase que viene, cuando veamos ciclo cardíaco, que la dinámica de contracción ventricular no es para nada homogénea, sino que tiene una función de torsión tipo tornillo de Arquímedes para la evacuación del contenido ventricular. El punto concreto es que nosotros aquí vamos a analizar, aquí tenemos la miosina, ¿sí? Que básicamente tiene un ATP, que es este corpúsculo verde, que se fragmenta en ADP cuando recibe este rectángulo, este triángulo gris, que es un fosfato. Esto va a generar que la miosina cambie su estructura terciaria, ¿sí? Luxando en un ángulo de casi 30 grados, ¿sí? Su cabeza. Ahora, esta cabeza se pone en contacto con una molécula de actina globular cuando la dejan. ¿Y cuándo la dejan? Fíjense que si esto es la troponina, vamos a tratar de verlo más claro en un gráfico aislado. Si esta es la troponina, ¿sí? Si esta es la troponina tiene 3 subunidades. Una subunidad T, que básicamente es la más grande, que es la que ancla a la actomiosina, ¿sí? La ancla a la actina fibrilar, que es la azul. Una troponina C, que es en la esfera intermedia, que como ven se une a una pelota de tenis, que es el calcio, y una troponina I, que es la esfera más pequeña, que inhibe, si ustedes empiezan a ver desde acá, está tapando el punto en el cual la miosina se va a articular. ¿Qué es lo que sucede cuando llega el calcio? Cuando llega el calcio agrega 2 cargas positivas a la troponina y la troponina sufre un twist, sufre un cambio de eje de aproximadamente 20 grados, descubriendo el punto de actina globular y dándole la posibilidad a la miosina que interactúe con ese punto de actina globular y traccione a la actina. Cuando el calcio, y lo ven acá, se separa de la troponina C, todo vuelve a su origen y la troponina C vuelve a ocluir los puntos activos de la actina, impidiendo entonces que nuevamente la miosina se ponga en contacto con ella. Esto es muy importante y necesito saber si se entendió. ¿Se entendió? Sí, Doc, se entendió. Bárbaro. Excelente. Aquí tenemos, es decir, el concepto central es que para que todo esto se produzca, un ATP se transforma en ADP y fósforo inorgánico aquí en la miosina, perdón, en la miosina, y el calcio básicamente es el único capaz de cambiar la configuración terciaria de la troponina, permitiendo entonces que sí se produzca el enganche entre miosina y actina. Calcio y ATP, 2 elementos centrales en este proceso. Aquí tenemos la presencia de calcio, el calcio fuga y el músculo se relaja, el calcio llega y el músculo se contrae. Este concepto es un concepto central que va a ser
Vamos a utilizarlo muchísimo para la compresión de la insuficiencia cardíaca, vamos a utilizarlo muchísimo en la interpretación de la utilidad farmacológica de una innumerable cantidad de fármacos. De vuelta, la miosina arrastrando la actina. Este es un músculo aislado, ¿sí?, que contrae sus bandas Z, aquí lo tienen agarrado, es un músculo cardíaco con contracción automática. Bien, en cuanto a la comparación entre el ventrículo, entre la diástole y la sístole del ventrículo izquierdo, básicamente nosotros tenemos que comprender que el metabolismo miocárdico básicamente se basa en la oxidación de ácidos grasos. La oxidación de ácidos grasos es el 70% de la energía del músculo cardíaco. Algunos fármacos básicamente optimizan la oxidación de ácidos grasos y estos están empezando a ser utilizados en la cardiopatía isquémica de manera más frecuente. La realidad es que la oxidación de ácidos grasos en el corazón transforma los ácidos gaseosos en acetil-CoA. El acetil-CoA es la fuente de energía, básicamente produciendo ATP y básicamente induciendo la contracción miocárdica. Esto es necesario que sea así en el corazón porque nosotros no nos podemos permitir que el corazón entre en acidosis. Si el corazón utilizara glucosa y básicamente transformara el piruvato en lactato, esto sería un problema. Y sería un problema porque podría exponer al corazón a la acidosis láctica y a la tetania. Este es el motivo por el cual el consumo de ácidos grasos es la fuente de energía cardiovascular más importante. La isquemia básicamente induce o interfiere directamente sobre la producción de la oxidación de ácidos grasos. Fíjense, este es un estudio de resonancia en pacientes antes de la isquemia. Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho, ¿sí? Durante la isquemia, fíjense cómo la falta de provisión de ATP y la falta de un flujo fisiológico normal de calcio básicamente reduce la función cardíaca, y esto es después de la isquemia, donde el corazón se recupera, no completamente, porque no ha logrado una recuperación completa respecto de lo que era antes de la isquemia, porque hay un fenómeno que vamos a analizar muchas veces este año, que se llama atontamiento miocárdico. Entonces, ¿preguntas hasta acá? No. ¿Me preguntas? Estamos bien. Seguimos. Les iba a dar 5 minutos, pero dado que empezamos un poquito más tarde, vamos para adelante. Bien, los tipos de tejido de fibra cardíaca son dos. El músculo cardíaco per se, que es contráctil, y básicamente el sistema cardionector, que son fibras cardíacas también, son fibras musculares también, pero especializadas, donde tenemos al nodo sinusal, al nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. Las fibras cardíacas, a su vez, podemos subdividirlas desde el punto de vista fisiológico en fibras sódicas, rápidas, no automáticas, las fibras del miocardio común, las fibras cálcicas lentas, que son las fibras automáticas, que son las fibras del sistema cardionector, y el haz de Hisey-Purkinje, que son fibras básicamente de transmisión. Aquí vamos a empezar a analizar las propiedades mecánicas y eléctricas del corazón. La primera propiedad cardíaca que vamos a analizar es el inotropismo. El inotropismo es una de las dos propiedades cardíacas que interfieren directamente sobre el volumen sistólico. Es decir, nosotros sabemos que volumen minuto es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Las dos propiedades que inciden directamente sobre el volumen sistólico, es decir, sobre el volumen de sangre que el corazón es capaz de eyectar, son el inotropismo, la fuerza contráctil,
y el lusitropismo, que es la capacidad de relajarse. Entonces, primera propiedad cardíaca, inotropismo, la capacidad de contraerse. Básicamente, esta propiedad cardíaca incide sobre lo que nosotros vamos a analizar después como volumen sistólico. Recordemos, el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca es el volumen minuto. El eje central del inotropismo es el calcio. El calcio básicamente favorece la contracción miocárdica, la digital y muchos otros fármacos inotrópicos positivos inducen una mayor eficiencia contráctil, generando una mayor disponibilidad de calcio en el sarcoplasma celular. Básicamente es este calcio el que puede también generar, o cuando no es removido fácilmente del complejo, genera problemas de relajación. Esa capacidad de relajarse que tiene el corazón y que tiene costo energético se llama lusitropismo. Para poder entender todo esto, acá hay un artículo que para mí es la mejor revisión fisiológica del rol central del calcio en el acoplamiento éxito-contráctil cardíaco, en la función cardíaca. Este artículo ustedes lo pueden obtener con código QR, y si no, pueden entrar al blog y buscarlo. Nos hablan de la base de la contracción molecular, la base molecular de la contracción cardíaca, que básicamente implica la descarga de una neurona motora, la liberación de transmisor acetilcolina en la placa mioneural de la unión de receptores nicotínicos. Esto es bastante más específico del músculo estriado que cardíaco, pero algo también ocurre en el músculo cardíaco. Un aumento importante de la permeabilidad de sodio y potasio en la membrana, esto lo vamos a ver muy detenidamente, y la generación de potenciales de membrana y despolarización de los túbulos T. Este es el esquema muy sencillo, como ven, ¿sí?, de la fisiología del calcio, pero de esto yo voy a hacerles un resumen, y en este resumen voy a poner los pasos enzimáticos claves que debemos conocer, porque sobre esos pasos enzimáticos nosotros tenemos la posibilidad de interferir farmacológicamente. Entonces, la diástole ocurre cuando el calcio se retira de la troponina C, vuelve a recuperar su posición de estructura terciaria, la troponina, y desbloquea el punto de unión actomiocínico. La diástole se empieza a interrumpir cuando los canales, los late LT channel, calcium channel, los LTCC, los canales de calcio lentos, ¿sí?, LT calcium channel, se abren. Estos canales son los canales que nosotros vamos a bloquear con los bloqueantes cálcicos. Bloqueantes cálcicos de los cuales conocemos no dihidropiridínicos como el diltiazem y el verapamilo, y dihidropiridínicos como todas las dipinas, la amlodipina, la nifedipina, la lecanidipina. Todos estos actúan sobre los canales LTCC, Late LT Channel, Calcium Channel. Cuando los canales se abren, aquí están los canales de calcio, estos verdes, se abren porque se ha producido la despolarización. Aquí tienen la despolarización que coincide con la apertura de los canales de calcio, ¿sí?, sobre todo en la fase 2, aquí. Ocurre un incremento importante del calcio citoplasmático. Esto genera un efecto dominó que hace que el calcio citoplasmático suba de 0.1 milimoles por litro en el citoplasma a 10 milimoles por litro. Esto básicamente entonces multiplica por 100 la concentración de cargas positivas dentro del músculo cardíaco. Esta acumulación de cargas positivas dentro del músculo cardíaco lleva como consecuencia la activación de lo que nosotros vamos a llamar receptores de rianodina. Los receptores de rianodina
se activan cuando se multiplicó por 100 la concentración, las cargas positivas cálcicas en el citoplasma, y esto ocurrió por la apertura de los canales LT, y esto ocurrió porque llegó la corriente sanguínea de despolarización. ¿Qué efecto tienen estos canales de rianodina? Básicamente lo que hacen es abrir el citoplasma, el sarcoplasma, ¿sí? Las vesículas sarcoplásticas cardíacas, que expulsan mucho más calcio ya acumulado dentro de la célula cardíaca, lo expulsan hacia el citoplasma. Entonces allí, por esta acción de las rianodinas en el circuito sarcoplásmico, básicamente tenemos un aumento del calcio que de 0,1 pasó a 10 gracias a los canales lentos, pero de 10 pasa a 100 milimoles por litro gracias a la presencia o la activación de las rianodinas, que como dijimos se activaron porque se multiplicaron por 100 las cargas positivas citoplasmáticas. Una vez que este aumento se produjo, vamos a tener una enorme cantidad de calcio disponible para que se una a la troponina C, para que se produzca el twist de la troponina T, para que se desplace entonces la troponina I y la miosina pueda interactuar con la actina globular y generar la contracción cardíaca. Entonces, recién después, vamos nosotros a tener la sístole. Sístole que básicamente se va a dar por gasto de energía. Ahora vamos a hablar de esto. Después de toda esta fiesta, y nosotros tenemos que poner la casa en orden. ¿Cómo ponemos la casa en orden? Secuestrando el calcio del citoplasma y regresándolo al circuito sarcoplásmico. ¿Ven que el calcio, que son las pelotitas de tenis, reingresan al circuito sarcoplásmico? Esto ocurre gracias a la Sarcoplasmic Endo Reticulum Calcium Pump. Esta enzima se llama SERCA. Es una enzima extremadamente importante en todos los procesos fisiopatológicos, cardíacos, tanto en la insuficiencia cardíaca como en las arritmias, como en la generación de cardiopatía, la dinámica de la cardiopatía isquémica. Esta SERCA tiene una característica: depende del ATP. Es decir, que para poner la casa en orden, yo necesito gastar energía. La SERCA funciona gracias al aporte del fósforo inorgánico que viene de la disrupción de un ATP. Sin ATP, la SERCA no funciona y entonces el calcio no puede ser bombeado nuevamente al circuito sarcoplásmico. Esto quiere decir que para empezar la diástole necesito gastar ATP. Esto quiere decir que la diástole tiene un primer tercio claramente activo, claramente consumidor de energía, un tercio medio y un tercio final, que son fenómenos elásticos de relajación. Pero sin energía no comienzo yo con la relajación diastónica. ¿Y esto qué quiere decir? Que la primera manifestación mecánica de la isquemia cardíaca es la relajación tardía, el retraso de la relajación miocárdica. La diástole empieza tarde porque no tengo suficiente energía durante la isquemia para recaptar el calcio del citoplasma que intervino en la contracción al circuito sarcoplásmico, sacarlo del medio y permitir la descompresión de la troponina C. ¿Hasta acá se entendió? ¿Hola? Sí. Sí, Doc. No me hagan sentir solo. Aquí estamos. Acá estamos, Sí, acá todo estamos. bien. Qué lindo, qué lindo. Qué ganas de torturarlos personalmente, no tienen idea. Bueno. Me imagino. Quien me conoce sabe que yo no puedo parar de caminar en el aula, así que estar acá sentado para mí es una aberración. Bien, avancemos. Entonces, queda claro que la SERCA es lo que comienza la diástole y que requiere energía, ¿sí? Recuerden todos Sí, estos correcto. pasos
porque todos estos pasos van a ser puntos de interferencia farmacológica muy importantes. Entonces, cuando la cerca básicamente recuperó el calcio que viene del citoplasma, ¿sí? Yo, por otro lado, he tenido que los receptores adrenérgicos han sido estimulados por por ejemplo, la epinefrina, ¿sí? Por la adrenalina, por la noradrenalina. Los receptores adrenérgicos son también estimulantes de los LTCC, de los canales lentos de calcio. Cuando el circuito sarcoplásmico actuó, yo tengo la recaptación sarcoplásmica de calcio, y esta recaptación sarcoplásmica de calcio inhibe el gran aumento, la gran concentración de calcio que se había dado por la liberación de calcio del circuito sarcoplásmico, y entonces libera a la troponina C, y entonces yo voy a tener el regreso a la diástole. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bárbaro. Sí. Erika es la única que se mantiene despierta. Se ve que el niño no la deja dormir. En los receptores está acá a todo ruido. ¿Sí? Bueno, los receptores adrenérgicos, por su lado, gracias a una molécula que se llama CAMK2, también conocida en el barrio como calmodulina, la calmodulina lo que va a hacer es estimular a la proteínquinasa PKA, y la proteínquinasa va a estimular al fosfolamban, que a su vez va a inhibir la liberación de calcio del circuito sarcoplásmico. Es decir, siempre que en fisiología hay un mecanismo agónico, los receptores adrenérgicos estimulan a los LTCC, hay un mecanismo antagónico, por vía calmodulina, fosfolamban, tengo la inhibición de la liberación de calcio del circuito sarcoplásmico. Todo esto, que no intenta aburrirlos, que básicamente yo les aseguro que estuve 3 días para leer el artículo que les mostré y para hacer este gráfico con lo esencial que a mí me parecía importante para el estudio de la farmacología cardiovascular. Esto tiene solo lo esencial. Esto, muchachos, no lo van a leer en ningún libro de fisiología, ni lo van a leer en ningún libro de cardiología, ¿sí? Básicamente, lo que yo tengo, por ejemplo, es que la calmodulina es una enzima muy importante, que es la enzima en la cual actúa el dandrolene. ¿Alguien sabe lo que es el dandrolene? Yo no. No. Fiebre. ¿Alguien sabe exactamente? ¿Alguien sabe lo que es la hipertermia maligna? Sí, antagonista de la hipertermia maligna. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Él es usado como antagonista para la hipertermia maligna, ¿no, Doc? Correcto. La hipertermia maligna es una tormenta de calcio que se produce en algunos pacientes, sobre todo pacientes con miastenia gravis, cuando son sometidos a bloqueo neuromuscular para una anestesia. Estos pacientes literalmente se cocinan. Sus músculos tienen una sobrecarga cálcica tal que levantan temperaturas de 43 y 44 grados y se mueren. El dandrolene va a inhibir a la calmodulina, evitando o moderando entonces la liberación de calcio y la hipertermia maligna. Por otro lado, los canales de rianodina, aquí tienen las citas bibliográficas, ¿sí? Aparentemente tienen una acción central en la insuficiencia cardíaca. Se encontró claramente que en insuficiencia cardíaca hay una deficiencia en la liberación de calcio citoplasmático, del calcio del retículo sarcoplásmico al plasma fibrilar, mediado por los canales de rianodina. Este es un artículo relativamente antiguo, del 2014, pero es muy probable que próximamente empecemos a ver fármacos que interfieran la rianodina en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. En cuanto al fosfolamban, se encontró claramente una baja regulación del fosfolamban en estados de estrés oxidativo en la insuficiencia cardíaca, especialmente en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca.
estos pacientes tienen una disregulación del fosfolambán que es realmente muy importante. Finalmente, la cerca la cerca 2, está siendo interferida genéticamente para proporcionar a los pacientes con insuficiencia cardíaca una mayor disponibilidad de calcio citoplasmático y entonces actuar como una especie de inotrópico positivo, de fármaco inotrópico positivo de acción directa. Hasta acá llegamos con esto. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Doctor, por favor, el dantrolene sódico es un relajante muscular, ¿no? No, el dandrolene es un fármaco antihipertermia maligna que básicamente inhibe a la calmodulina. Claramente, el efecto secundario de todo esto es la relajación muscular. Pero ese es un efecto secundario a la inhibición de la calmodulina, pero no lo podemos catalogar farmacológicamente dentro de los miorelajantes. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Entonces, aquí tenemos la cerca, ¿sí?, que se vuelve a comer el calcio y que básicamente actúa en lo que nosotros vamos a denominar, esto lo vamos a ver muy profundamente, fase 3 del potencial de acción miocárdico. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver ciclo cardíaco y ahí básicamente los voy a torturar online porque no voy a dejar que nadie termine esa clase sin haberlo comprendido completamente. Bien. Uno de los puntos centrales que llevan a la fibrilación ventricular a nivel cardíaco es el fenómeno que se llama estimulación repetida de una fibra contráctil. En su relajación genera contracciones más enérgicas y más aisladas. Hay un fenómeno que se llama fenómeno en escalera. ¿Qué es el fenómeno en escalera? A medida que yo aumento la frecuencia de contracción de un músculo, yo voy a acumular latido tras latido, contracción tras contracción, un poco más y un poco más y un poco más de calcio en el citoplasma. Esto hace que cada contracción vaya a ser cada vez más enérgica, hasta llegar a una contracción completa sin relajación que se llama contracción tetánica. A esto se lo denomina Stone Heart, corazón de piedra. El corazón de piedra es un corazón que no es capaz de relajarse porque ha sido sometido a una contracción tetánica, por ejemplo, en una taquicardia supraventricular por reentrada en un fenómeno de Wolff o en una taquicardia ventricular. Este fenómeno de escalera entonces es la estimulación en frecuencia subtetánica con elevación progresiva de la tensión de la fibra muscular y ocurre en músculo cardíaco y estriado por aumento de la frecuencia de contracción. Bien. ¿Preguntas? ¿No? Paramos 3 minutos, levanto mi saturación arterial y seguimos, ¿sí? Bueno, sí.
Bien. ¿Podemos seguir? Sí, Doc, una Doc. consulta. Sí, Vanessa. Erika, Erika, perdón. corazón de piedra. En la traducción es heart, y no llegué a copiar. Stone, Sí. Heart, como Sí. Rolling Stone. Bueno, Sí, Stone Heart. perfecto. Corazón de piedra. Perfecto. Bárbaro, gracias. Bien. Volvamos un paso atrás y hablemos de los tipos de contracción cardíaca o el tipo de contracción muscular. Esto básicamente implica comprender cuál es el efecto del inotropismo, el efecto de la contracción sobre la pared cardíaca en función de estrés. Bien, hay dos tipos de contracciones musculares. Una contracción en la cual el músculo no gasta toda su energía sin poder acortarse, pero aumenta la tensión de su estructura, y a esta se le denomina contracción isométrica. Y una contracción en la cual toda la energía muscular es gastada en el acortamiento sin liberar tensión. Y a esto se lo llama contracción isotónica. En la primera, isométrica, porque no cambia su distancia, no cambia su longitud. En la segunda, isotónica, porque no cambia el tono. ¿Qué circunstancias son estas? Supongamos que vamos a un gimnasio, ¿sí? Nosotros nos proponemos levantar una pesa muy pesada, una pesa que no somos capaces de levantar. Nuestros bíceps, al tratar de levantar esa pesa con los brazos, obviamente ni la van a mover, con lo cual nuestros bíceps no se van a cortar. Pero si tocamos el músculo en ese momento, lo vamos a encontrar muy duro, lo vamos a encontrar muy tenso. Esa contracción, que básicamente es una contracción sin acortamiento, con mucha tensión muscular, es la contracción isométrica. Al revés, estamos en el gimnasio y lo único que hacemos es peinarnos, por ejemplo, frente al espejo. Eso habla de que la contracción del bíceps no va a oponerse, no va a tener que movilizar ninguna carga. Ese bíceps se acorta fuertemente, hay un gran acortamiento muscular, pero si ustedes tocan el músculo está blandito, no levantó tono, y esto es una contracción isotónica. ¿Esto se entendió? Sí, perfecto. Sí, Doc. Sí. Bien. Josemar, ¿estás ahí? Sí, Doc, firme. ¿Yo? Sí, Doc. Háblame, que a mí me gusta que me hablen. ¿Sí? Ok, Doc. Sí, bien. Estas son, obviamente, si uno habla de trabajo cardíaco, o si uno habla de trabajo muscular, y trabajo como fórmula física es fuerza por distancia, si la distancia que yo acorté en una contracción isométrica es 0, no hice trabajo, no pude desplazar la pesa, no hubo trabajo. Si en cambio tengo una contracción isotónica en la cual yo no desplazo, se contrae el músculo, pero no desplaza ninguna carga, no mueve nada en el espacio, en este caso la fuerza va a ser 0, la distancia va a ser máxima. Esa es una contracción isotónica y el trabajo también va a ser 0. El trabajo cardíaco está entre las condiciones extremas de una contracción isométrica y una contracción isotónica. ¿Se entiende esto? Eso sí lo puede repetir mejor. Bien. Trabajo, Erika, es fuerza por distancia, es decir, el peso Sí. la capacidad de desplazar un peso a una determinada distancia.
¿De acuerdo? Sí, Bien. sí, El trabajo, si la distancia es 0, como en una contracción isotónica, sí. isométrica, Isométrica. 0 por cualquier fuerza que hagas es 0, no hay trabajo. Sí, En una contracción isotónica, lo que vas a tener es que lo que vas a tener es una gran distancia, mucha distancia de acortamiento, pero no desplazaste ningún cuerpo en el espacio, es 0 la fuerza. sí. Con lo cual, fuerza por gran distancia, fuerza 0 por gran distancia, también es 0. ¿Qué significa esto? Bien. Que en una contracción isotónica va a haber 0 trabajo y que en una contracción isométrica va a haber 0 trabajo. A medida que yo empiezo a mover distancia o empiezo a cargar el corazón, voy a tener entre el extremo de una contracción isotónica y el extremo de una contracción isométrica toda una gama graduada de condiciones de trabajo cardíaco. ¿Se entendió esto? Bien, Doc. Sí. No te escucho muy convencida. No, lo tengo, o sea, está súper claro, pero bueno, lo tengo que incorporar. Hay que Ahí está el tema, cementarlo, claro. hay que fijarlo. Claro. Bien, muy bien. Vamos para adelante. Dijimos que gasto cardíaco o volumen minuto es frecuencia cardíaca por volumen minuto. Dijimos también que sobre el volumen, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Dijimos también que sobre el volumen sistólico interferían dos propiedades cardíacas, que son el inotropismo y el lusitropismo. Mientras que sobre la frecuencia cardíaca interfieren tres propiedades cardíacas: el automatismo, el vatmotropismo, que es la excitabilidad, y el dromotropismo, que es la conductibilidad. Estas tres condicionan la frecuencia cardíaca, mientras que inotropismo y vatmotropismo condicionan el volumen sistólico. Aquí entra un concepto muy importante y es un concepto íntimamente ligado al concepto de inotropismo, que es postcarga, concepto fundamental de la fisiología cardíaca. ¿Y qué es postcarga? Es la carga ulterior al inicio de la contracción contra la cual el ventrículo izquierdo se contrae durante la expulsión. Dicho más sencillo, es la carga que tiene el ventrículo izquierdo para hacer trabajo. Es la carga que tiene el ventrículo izquierdo para expulsar hacia la aorta. Este esfuerzo se lo llama postcarga. ¿De acuerdo? Sí. Sí, doc. Ok, Doc. Bien. Sí, Postcarga se manifiesta como la tensión de la pared ventricular durante la diástole. ¿Por qué? Así como cuando vamos al gimnasio, yo contraigo el músculo bíceps y en función de cuán duro está, de cuán tenso está, puedo entender cuánto esfuerzo está haciendo. La postcarga también, al aumentar, genera un aumento de tensión de la pared ventricular durante la sístole. ¿De acuerdo? Sí. Bien. El segundo concepto que entra aquí es el concepto de precarga. La precarga es el volumen con el cual yo llené el corazón antes de contraerse. Es el volumen al final de la diástole del ventrículo. Es el volumen telediastólico del ventrículo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, doc. Bien. La precarga, en función de la capacidad inotrópica, en función de la capacidad contráctil del corazón, va a determinar la poscarga. ¿Qué quiere decir esto? Que si el corazón no tiene fuerza, no va a poder levantar tensión parietal. Que esa tensión parietal solo se da si el corazón mantiene una capacidad inotrópica. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Aquí van a entrar dos leyes en juego que vamos a analizar ahora, que son las leyes de Frank Starling, que es la ley universal de la precarga, y la ley de Laplace,
que es la ley universal de la poscarga. La tensión del corazón va a ser directamente proporcional a la presión que sus cavidades ventriculares logren desarrollar por el radio, es decir, cuánto esté inflado ese corazón, cuánto esté lleno ese corazón. Y va a ser inversamente proporcional a 2 por el espesor cardíaco. A esto se lo conoce como ley de Laplace. Ley de Laplace. Pregunta de examen. La ley de Laplace dice que la tensión es directamente proporcional a la presión y al radio. Es decir, que cuanta más presión y cuanto más radio tenga, más tensión parietal voy a tener. Y la tensión parietal básicamente es la medida de la poscarga. Y esto se va a producir, esta tensión se va a producir si yo puedo levantar presión. Y si puedo levantar presión es porque mi inotropismo es adecuado. Si yo puedo reducir el radio, y si yo puedo reducir el radio, mi inotropismo es adecuado. A su vez, la ley de Laplace dice que la tensión es inversamente proporcional al doble del espesor. Esto es muy importante desde el punto de vista fisiopatológico cardíaco. Supongamos, midamos la tensión en el bíceps de 2 personas que están empujando un camión. Evidentemente, la tensión de estas 2 personas que empujan el camión sobre su espalda y sobre sus bíceps va a ser muy elevada. Individualmente muy elevada. Supongamos que yo tenga 20 personas empujando el camión. ¿La tensión muscular de esas 20 personas va a ser mayor o va a ser menor a la que cuando hay solamente 2 personas empujando el camión? Va a ser menor. Va a ser menor. Este es el Menor. fenómeno por el cual en situaciones de aumento crónico de poscarga, el corazón se hipertrofia. El corazón en una estenosis aórtica se hipertrofia. El corazón en hipertensión arterial se hipertrofia. El corazón se hipertrofia para llamar más tipos para que empujen el camión en una condición en la cual la poscarga es muy elevada. Por eso, cuanto más alto sea el espesor del músculo cardíaco, más baja va a ser la tensión individual fibra a fibra. ¿Esto se entendió? Sí, positivo. Sí, perfecto. Bien. La hipertrofia es un mecanismo compensatorio para poder lidiar a situaciones crónicas de aumento de tensión, a situaciones crónicas de aumento de poscarga. Es también una forma de incrementar el inotropismo, porque tengo más masa muscular para ejercer o para llevar adelante el trabajo cardíaco. Esto es muy importante. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí. Sí. Bien. Lo que nosotros vamos a llamar de ahora en más estrés parietal, va a ser entonces medido por la ley de Laplace. El estrés parietal va a depender del radio, va a depender de la presión, y cuanto más ancha sea la pared ventricular, menor va a ser la tensión. ¿De acuerdo? La ley de Laplace dice que la tensión de la pared es uno de los aspectos determinantes principales de la captación miocárdica de oxígeno. A mayor tensión parietal, mayor consumo de oxígeno. Y en condiciones de isquemia, a mayor tensión parietal, más isquemia. Este es el motivo por el cual bajar la poscarga en cardiopatía isquémica es fundamental. Este es el motivo por el cual pacientes que hacen hipertensión arterial entran en crisis metabólica e entran en isquemia miocárdica. La reducción de la poscarga y la precarga disminuyen la demanda miocárdica de oxígeno al disminuir el radio del ventrículo izquierdo. Al disminuir el radio del ventrículo izquierdo reduzco la tensión, con lo cual reduzco el trabajo,
con lo cual reduzco el consumo de oxígeno. ¿Esto se entendió? Sí, doctor. Sí, Doc. Una consulta, Doc, que la letra E es de espesor, eso me Sí, quedó... señora. Perfecto, gracias. Espesor, ¿sí? Que es lo que vos vas a ver en los ecocardiogramas, cuando hablamos de espesor septal, espesor de pared posterior, etcétera, etcétera. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Entonces, hasta acá, nosotros evaluamos el inotropismo, una de las dos propiedades cardíacas que determinan el volumen sistólico, porque determinan cuánto va a contraerse el ventrículo y cuánto vamos a ser capaces de evacuar con cada sístole del contenido de fin de diástole ventricular izquierdo. El inotropismo se mide con una medida que se llama Vmax. ¿Qué es la Vmax? B corta MAX. La Vmax es cuánto un músculo cardíaco en longitud, es capaz de contraerse en la unidad de tiempo. Es decir, si en la unidad de tiempo un músculo contrae 5 micrones, es un músculo más débil que si en esa unidad de tiempo se contrae 8 micrones. ¿Se entiende esto? ¿Seguro? Otra vez, por favor. Vamos otra vez, Katy. Si vos tenés que en un milisegundo, un músculo se pudo contraer 7 micrones, o en un milisegundo un músculo se pudo contraer 10 micrones, en ese milisegundo, ¿cuál de los dos músculos se contrajo mejor? El de 7. El de de 7, ¿o no? los... No, el que tiene más amplitud. El de que 10. se contrajo más. Si uno se contrajo 7 y el otro se contrajo 10, claramente Mayor se contrae tensión. mejor el que se contrajo 10. Sí. ¿Se entiende esto? Ya, ahora sí, gracias. Bien, la Vmax es la velocidad de contracción máxima. Es, en una unidad de tiempo, cuánto de largo es capaz de contraerse el músculo cardíaco. El inotropismo es Vmax. La máxima velocidad de contracción cuando la fibra no está expuesta a carga. Es decir, cuando el músculo cardíaco está expuesto a una contracción isotónica. ¿Sí? No puede ser medida directamente, se evalúa gracias a una fórmula que es la diferencia de presión en la unidad de tiempo. ¿Cuánto un corazón es capaz de elevar presión en una unidad de tiempo? Porque nosotros no podemos ir a medir la fibra cardíaca de un corazón vivo. Entonces, la Vmax se expresa por lo que nosotros vamos a conocer como dP de T, delta de presión, delta de tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Sí, Doc. Rosimar, Sí, Doc. no te escucho. Sí, Doc, le digo. Estamos de acuerdo. Camila, Sí, Doc. Fabio. Fabio. Está en coma. Doc, una pregunta. Sí. Bueno, regresando un poquito hacia lo que habló hace poco sobre la ley de Laplace, que bueno, nos estuvo mencionando que con la tensión parietal, que es igual o directamente proporcional a la presión, a las presiones Por el presión radio. por el radio y 2 veces el espesor. Correcto. Cuando nos hablaba sobre esta ley, bueno, influía bueno, a mayor presión el corazón, bueno, había un aumento del espesor del ventrículo, reduciendo su radio, pero esta hipertrofia vendría a ser entonces concéntrica, o sea, Correcto. Eso es el fenómeno de hipertrofia concéntrica. En la segunda mitad del año te voy a torturar con la miocardiopatía hipertrófica obstructiva y vas a ver qué diferente que es la situación.
Ya, listo. Gracias, Doc. Me gustaría, muy emocionado por eso. Y bueno, y ahorita que justamente nos toma el tema del inotropismo con la máxima velocidad de contracción en el Big Mac, bueno, aquí estamos hablando en cambio de que la fibra está expuesta a carga y bueno, tiene un tope límite de estiramiento de Correcto. Y ahora vamos a esa segunda ley porque lo que vos estás diciendo me da pie para seguir. ¿Sí? Sí, aparte, no, lo que pasa es que, bueno, en este caso si nos estaba, creo que estaba justamente eso, entrando en la ley de Frank-Starling, pero ahí vendría a ser lo contrario, lo opuesto a la ley de Laplace. Démosle tiempo al tiempo, ¿sí? Listo. Bien, entonces, la Vmax es evaluada gracias a la diferencia de presión y diferencia de tiempo. La longitud muscular en reposo es exactamente lo que decía el doctor, tiene que ver con la ley que vamos a analizar ahora, que es la ley de Frank-Starling. El mecanismo beta-adrenérgico básicamente genera un aumento por influjo de calcio de todo este proceso. La de PDT es la velocidad con la cual el ventrículo logra desarrollar cambios de presión. La de PDT se logra al final de lo que vamos a denominar la clase que viene como contracción isovolumétrica, es el equivalente tridimensional de una contracción isométrica sistólica, antes de la apertura de la válvula aórtica. Es el mejor indicador de trabajo ventricular. Se retrasa con el deterioro inotrópico, es decir, nosotros llegamos a retrasar los tiempos de aumento de presión cuando el inotropismo se reduce en múltiples enfermedades de tipo cardiovascular como la insuficiencia cardíaca. Se retrasa con el deterioro inotrópico pudiendo producirse aún después de la apertura de la válvula aórtica con gran pérdida de la eficiencia contráctil. Entonces, Vmax es de PDT. Vmax y de PDT son inotropismo. ¿Queda claro? Y esto se mide al final de la contracción isovolumétrica sistólica. ¿Estamos bien? Sí, Doc. Sí. Bien. Sí. La tensión desarrollada por el músculo obviamente es mayor durante las fases de contracción que durante la fase de relajación. En la relajación la tensión baja, en la contracción la tensión sube. Los puntos contráctiles o los puntos de inotropismo que vamos a evaluar muy profundamente en la clase que viene, tienen que ver con una relación volumen de fin de diástole y capacidad de eyección bastante dinámica. ¿Qué parámetro fisiológico modificar para incrementar la fuerza de contracción miocárdica? Si ustedes tuviesen que diseñar un fármaco para incrementar la fuerza de contracción ventricular, ¿qué mecanismo de los cuales vimos hasta ahora ustedes intentarían interferir? Escucho. El inotropismo. El calcio. Perfecto. Si yo aumento el pool de calcio citoplasmático, básicamente yo incremento la posibilidad de contraer, de estimular, de conjugar más matrimonios entre calcio y troponina C. Por lo tanto, más número de puentes actomiocínicos disponibles para la contracción. Y si yo quisiera mejorar la relajación, ¿sobre qué cosa voy a actuar desde el punto de vista farmacológico? El calcio. Sobre el calcio. Los bloqueantes cálcicos, aquellos que reducen o bloquean los canales LTCC, son aquellos que limpian el calcio citoplasmático, liberando la troponina C y favoreciendo la relajación. ¿Sí? Los inotrópicos básicamente tienen los tipo clase 1, los que incrementan el calcio transmembrana. Aquí tenemos estimulantes beta, como el isoproterenol, la dobutamina, la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina y la dopexina. Tipo B, inhibidores de la fosfodiesterasa 3, como la amrinone y la milrinone. Tipo C, estimulación directa de la denilciclasa, como el forskolin.
Y luego tenemos, no está en esta clasificación, el levosimendan, sobre el cual hemos publicado mucho nosotros, que básicamente lo que hace es optimizar los canales de calcio sin aumentar la concentración de calcio intracelular. ¿Preguntas hasta aquí? No, ¿Ninguna? todo bien. Nos tomamos 2 minutos para revisar el WhatsApp y seguimos. Muy bien. Bueno, ¿estamos para seguir? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Felipe, ¿estás en línea? Sí, Doc, aquí estoy. Hola, Felipillo, te extraño. Igualmente, Doc. Avancemos. Pasemos a la segunda propiedad cardíaca, que junto con el holotropismo son determinantes del volumen sistólico, que es el lusitropismo. Básicamente, el lusitropismo depende de lo que denominaremos precarga y básicamente depende de la remoción del calcio de la troponina C para inducir la relajación. En cuanto a las bases moleculares de la contracción, la liberación de calcio de la cisterna sarcoplásmica hace que el calcio se una a la troponina C. Este es un fenómeno que nosotros ya evaluamos, pero la relajación se produce, como dijimos, cuando el calcio es expulsado de la troponina C y la troponina I, entonces es desplazada del sitio de conjunción de la miosina con la actina globular y lo vuelve a bloquear. El calcio envolviado de regreso al retículo sarcoplásmico, se libera calcio de la troponina C y cesa la interacción. La nutrición miocárdica es básicamente producida durante la diástole. Durante la diástole nosotros no tenemos contracción de los músculos de los pequeños vasos epicárdicos y mesocárdicos, y esto permite entonces durante la diástole que la nutrición cardíaca se produzca. La precarga es el volumen telediastólico del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. A esto es lo que nosotros vamos a denominar precarga. La precarga básicamente es complementada por lo que se denomina ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling, voy a activar las cámaras. ¿Me ven? ¿Sí? Sí. Bien. En la ley de Starling, el fenómeno es este. Si estos son actina y esto es miosina y este es el corazón, ¿sí? Y yo distiendo el corazón hasta aquí, voy a poder contraer esto. Si yo distiendo el corazón un poco más, voy a poder contraer esto. Digamos, esto quiere decir que a medida que aumenta el volumen de fin de diástole, yo voy a poder ir aumentando el volumen sistólico también. ¿Quedó claro? Sí, perfecto. Entonces, a medida que yo voy separando
la fibra miocárdica, voy generando más espacio para contraer más y voy a poder entonces aumentar el volumen eyectivo. ¿Sí? Esto es el aumento de la fibra. Ustedes ven que la fibra se distiende, aumentando entonces la capacidad de eyectar. A medida que yo aumento el volumen de fin de diástole, el volumen con el cual yo llené el corazón, voy a ir aumentando la capacidad contráctil de ese corazón, voy a ir aumentando el volumen sistólico. A medida que yo aumento la precarga, aumento el volumen sistólico. Bien, ahora esta situación es cierta, vuelvo a prender la cámara, ¿me ven? Esta situación es cierta hasta cierto punto. Yo puedo ampliar hasta aquí, contraer y esto mejoró. Puedo ampliar hasta aquí, contraer y esto mejoró. Pero llega un momento en el cual la distensión cardíaca es tal que hay un desacoplamiento actomiocínico, con lo cual, por más que yo intente contraer ese corazón, a medida que yo vaya aumentando el volumen de fin de diástole, ese corazón cada vez va a perder más y más capacidad de volumen sistólico. ¿Se entendió? Sí. Sí. Este punto, más allá del cual, cuando yo sigo aumentando el volumen diastólico, empiezo a caer volumen o a perder volumen sistólico, se llama punto de reserva de precarga. Esto es decir, que por mecanismo de Frank Starling, cuando un corazón pasó a la derecha del punto de reserva de precarga y sigue distendiéndose, básicamente su volumen sistólico va a empezar a caer. A esto es lo que nosotros denominamos miocardiopatía dilatada. Cuando el corazón pasó el punto de reserva de precarga y la capacidad contráctil cardíaca empieza a caer, el volumen sistólico empieza a caer de manera progresiva. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Una pregunta, doctor. Diga. A mayor volumen hay mayor contractibilidad en la ley de Frank Starling. A mayor volumen vas a tener mayor lo que se llama stroke volume, mayor volumen sistólico. Por lo tanto, si tenés mayor volumen sistólico es porque la fibra se contrajo mejor. ¿Sí? Perfecto, doctor. ¿Se entiende? Sí, sí, doctor. Bárbaro. Fíjense cómo los sarcómeros aquí tienen este tamaño y aquí tienen este otro. Pero esto no es eterno. Esto básicamente tiene un límite y el límite es este límite de reserva de precarga que habíamos hablado antes. En este sentido, entonces nosotros podemos tener una falla diastólica cuando el corazón se relaja mal, y entonces la falla fundamentalmente es lucitrópica, o una falla sistólica cuando el corazón se contrae mal, y a esta falla la llamamos sinotrópica. Bien, ¿preguntas hasta acá? No. Fracción de eyección. No. Concepto de fracción de eyección. La fracción de eyección es un concepto clave y es el porcentaje del volumen de fin de diástole, el porcentaje de la precarga que el ventrículo es capaz de eliminar en una sístole. Yo cargué 10, cargué 100, ¿sí? Si yo descargué 25, mi fracción de descarga fue 25. Esa es la fracción de eyección. Un corazón normal expulsa el 65% de la sangre ventricular al final de la diástole al contraerse. Esta cantidad se denomina fracción de eyección. La fracción de eyección es la cantidad de sangre que el corazón eyecta al contraer los ventrículos. La fracción de eyección tiene una fórmula particular. Esta es el volumen de precarga, que es el volumen de fin de diástole, lo consideramos 100%. Menos, es decir, cuánto volumen tenía el corazón al final de la diástole, menos el volumen que tiene el corazón al final de la sístole. Esta diferencia es la que se fue del corazón. ¿Correcto?
Esta diferencia relacionada con el 100%, que es el volumen de fin de diástole, da una fracción porcentual que se denomina fracción de eyección. ¿Queda claro? Sí. Una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta, por favor. Sí. Una pregunta tonta. No, Tengo ninguna los pregunta es conceptos tonta. ahora mismo. Tengo ahora mismo los conceptos mezclados. ¿El volumen de fin de diástole es lo mismo que la precarga? Sí, señor. Listo, eso era. Volviendo a retomar el tema, ¿cómo nosotros vamos a denominar al volumen, que es la diferencia entre el volumen de fin de diástole y el volumen de fin de sístole? ¿Cómo se llama eso? Fracción de eyección. ¿No? La fracción de eyección es si dividís eso por volumen de fin de diástole. ¿Cómo se llama la simple diferencia entre volumen de fin de diástole y volumen de fin de sístole? Volumen de reserva. ¿No? Volumen de reserva. Volumen residual. No. Se llama volumen sistólico. El volumen sistólico es la diferencia entre todo lo que tenía al final de la diástole de lo que vino. y lo que me quedó al final de la sístole. A esto se denomina volumen sistólico. ¿De acuerdo? Cuando al volumen sistólico lo dividimos por el volumen de fin de diástole, ahí tengo la fracción de eyección. ¿Se entendió? Sí, se entendió. ¿Todos entendieron? Sí, doc. Sí, doctor. ¿Alguien no entendió? Doc, no entiendo el concepto ese de volumen sistólico. Sí. Nelson, el volumen sistólico se define como el volumen que el ventrículo es capaz de expulsar a la aorta o a la arteria pulmonar, depende de qué ventrículo vos hables, en una sola sístole. Volumen sistólico se define como el volumen de sangre que pasa por la arteria, que pasa por la válvula aórtica o por la válvula pulmonar, dependiendo del ventrículo que evalúes, en una sola sístole. A esto se denomina volumen sistólico. El volumen sistólico es la sangre que se fue del corazón después de producida la sístole. ¿Cuál es la sangre que se fue del corazón? Es la diferencia entre toda la sangre con la cual yo llené al corazón, volumen de fin de diástole, y la sangre con la cual me quedé dentro del corazón después de haberse contraído, volumen de fin de sístole. El volumen sistólico es el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole. ¿Se entiende? Sí, señor, y ahora sí, gracias. Bien, el volumen sistólico para el volumen de fin de diástole, el volumen sistólico dividido el volumen de fin de diástole, se llama fracción de eyección. La fórmula desarrollada es volumen de fin de diástole menos volumen de fin de sístole sobre volumen de fin de diástole. ¿Vamos bien? Sí. Sí, doc. ¿Seguro? Sí, ahora sí. Bien. La fracción de eyección es una medida ecocardiográfica. La consideramos normal cuando es mayor o igual a 55, de compromiso leve cuando es entre 45 y 54, de compromiso moderado entre 30 y 44, y consideramos que una fracción de eyección es de deterioro severo cuando está por debajo de 35. ¿De acuerdo? Sí, doc. Perfecto. Esta es una... Doctor, no era... ¿Cómo? Disculpe, ¿no era severa menor de 40? De 40 a 50 es moderada y de 50 para adelante es severa. Es normal, diré. Esta es la clasificación que nosotros vamos a llevar adelante y que se considera cierta. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Este es un ventriculograma radioisotópico. ¿Qué es un ventriculograma radioisotópico? Es la función ventricular evaluada por cámara gamma. Cuando se inyecta y se unen a los glóbulos rojos, talio o tecnesio. En este caso, la fracción de eyección de este ventrículo se calcula
restando el volumen del reticulado amarillo externo con el volumen de fin de sístole al final de la contracción ventricular. Este paciente tiene una fracción de eyección del 49%. ¿Se entiende? Sí, doctor. Sí. Bien. Esta es una paciente que impresiona. Esto es un paciente con un marcapaso definitivo, ¿sí? En radioscopía. ¿Cómo les parece que será esta fracción de eyección? Si esto es diástole y esto es sístole. ¿Será buena o será mala? Bueno. ¿Cómo? Bueno. Es pésima. Fíjense que prácticamente los dos dibujos son iguales. Quiere decir que la diferencia, lo que se acortó el corazón en la sístole es mínimo. El corazón tiene un ventrículo severo. ¿Se entiende? Una consulta. Sí. ¿El valor era 49 o no? ¿No sería leve? El valor normal es superior, igual o superior a 55. Sí, pero en la siguiente imagen. En esta vos tenés un paciente con 49, con lo Ah. cual tiene un leve deterioro de la función sistólica. Está bien. ¿Sí? Sí. Esto es una batata, no es un corazón. La sístole y la diástole parecen en una foto igual. Es un ventrículo severo. ¿Sí? Que encima está marcapaseado. ¿De acuerdo? Sí. Sí, doctor. Entonces, la definición de insuficiencia cardíaca. Yo te amo mucho. ¿Cómo? Ahí se metió. Tiene mucho, creo que dijo. Ah, muy bien, muy bien. Esto es muy importante. Apoyamos y celebramos esa noticia. Entonces, tenemos, en cuanto a definición de insuficiencia cardíaca, tomamos la fracción de eyección y ya vamos a ver, de esto no, acá no me voy a extender porque lo vamos a ver lo voy a alcanzar con esto en el segundo cuatrimestre. En cuanto al impacto de salud pública, vamos a ver que la insuficiencia cardíaca es claramente una enfermedad predominante, mucho más pesada que la pandemia de coronavirus, y que gracias a Dios nos va a dar mucho trabajo a nosotros los cardiólogos. Una patología de alta mortalidad y de alta incidencia. ¿Preguntas? No. ¿No? No. Bien. Ok. Avancemos. ¿Están cansados? Sí. ¿No? Entonces no avanzamos. ¿Lo dejamos para la clase que viene? Voten. Seguimos. Seguimos, dice alguno. Como quieran, no hay problema. Seguimos. Bueno, seguimos un poquito más entonces. Bueno. Batmotropismo o excitabilidad. Batmotropismo, batmos, en griego es umbral. El batmotropismo es la posibilidad de abrir las compuertas, umbrales puerta, de abrir las compuertas de los canales iónicos miocárdicos. Batmotropismo es la capacidad del corazón de ser excitado con un estímulo eléctrico. Y en este sentido es la capacidad de despolarizarse. El corazón básicamente tiene una gran riqueza de potasio en su interior y una gran riqueza de sodio en su exterior. Poco sodio en el interior, mucho sodio afuera, mucho potasio en el interior, poco potasio afuera. El juego de cargas de estos dos iones hace que la superficie externa en reposo de la fibra miocárdica sea positiva y que la superficie interna en reposo de la fibra miocárdica sea negativa. En este sentido, si nosotros ponemos dos agujas afuera del corazón, básicamente nosotros vamos a tener que el potencial acá y acá va a ser cero. No va a haber diferencia de potencial. Ahora, si nosotros ponemos las dos electrodos adentro, también
la diferencia de potencial va a ser cero, porque adentro es todo igual, afuera es todo igual. Si yo comparo afuera con afuera, la diferencia es cero. Si yo comparo adentro con adentro, la diferencia es cero. Ahora bien, si yo pongo un electrodo fuera de la célula miocárdica y el electrodo dentro de la célula miocárdica en reposo, veo que hay una diferencia de potencial de menos 90 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que hay 90 veces más cargas negativas dentro de la célula que cargas positivas fuera de la célula. Esta diferencia de potencial es la diferencia de potencial miocárdica en reposo. ¿De acuerdo? Sí. Sí, Doc. Bien. Esta diferencia de potencial se da gracias a gradientes eléctricos. Gradientes eléctricos que hacen que fuera de la célula haya solo 140 mil equivalentes de potasio, que esa es la calemia normal, y dentro de la célula haya 150 mil equivalentes de potasio. Y en cuanto al sodio, que fuera de la célula haya 140 mil equivalentes de sodio, la natremia normal, y dentro de la célula haya solo 10 mil equivalentes de sodio. Esto hace que haya un gradiente fisiológico de sodio que tienda a entrar a la célula y un gradiente fisiológico de potasio que tienda a salir de la célula. ¿Queda claro? Sí. Bien. Las compuertas de sodio básicamente hacen que al abrirse solo por gradiente, el sodio tienda a entrar por gradiente electroquímico a la célula y el potasio tienda a salir, con el objetivo de equilibrar estas enormes diferencias de concentración dentro y fuera de la célula. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Bien. Sí. Las propiedades eléctricas del músculo cardíaco dicen que el potencial en reposo de la fibra miocárdica es de menos 90 milivoltios en negativo en el interior. Se invierte el potencial con meseta ante la repolarización, la repolarización. La despolarización dura 2 milisegundos. ¿Qué es la despolarización? La despolarización es la pérdida de la polaridad. Es la pérdida de esta polaridad. Se pierde esta polaridad, se abren las compuertas y entonces se pierden la diferencia de polos de adentro y de afuera de la célula. ¿De acuerdo? Esto se hace gracias a lo que se denomina canales de sodio. Canales de sodio que son abiertos cuando una corriente eléctrica llega a ellos. Al llegar una corriente eléctrica, se abren estos canales y sin gastar energía, simplemente porque hay mucho sodio afuera y poco sodio adentro, el sodio invade el intracelular. ¿Queda claro? Cuando el sodio invade el intracelular, que tiene carga positiva, toda esta negatividad interior es equilibrada por una invasión masiva de sodio positivo desde afuera de la célula. ¿Queda claro? A esto se denomina despolarización. ¿Sí? Sí. ¿Vamos bien? Bien. En la despolarización, yo lo que tengo inicialmente es lo que se denomina fase cero. Y acá entramos en un tema muy denso desde el punto de vista conceptual que me parece que si están cansados vamos a dejarlo para la clase que viene. Pero en esta fase cero, lo que yo voy a tener claramente es un ingreso muy importante, si ustedes lo ven, esta es la fase cero, de sodio desde afuera de la célula. Y en la repolarización, lo que yo voy a tener es un aumento en la expulsión de potasio de adentro de la célula. Bueno, hasta acá llegamos hoy, muchachos.
porque nos vamos a adentrar a conceptos muy densos. Son las 4:30 de la tarde de un viernes, con lo cual lo vamos a dejar acá para la clase que viene. ¿Preguntas? Perfecto. No.